Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con cada uno de nosotros. En esta oportunidad, nueva vez le damos gracias al Señor que nos ha permitido estar con cada uno de ustedes en sus hogares para traer una enseñanza que va a ser de gran edificación para ustedes como lo ha sido para mí. Quizás muchos se han preguntado, ¿por qué en la mayoría de las congregaciones los pastores son hijos de pastores? Los líderes, la gran mayoría, son los familiares directos del pastor. ¿A qué se debe esto? ¿Esto es bíblico? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Vamos a arrojar luz sobre este tema conforme a lo que dice la palabra escrita del Señor. Si quieres saber sobre esto, sígueme en el siguiente video. Amados del Señor, como les dije en la introducción, el tema de hoy se llama ¿se heredan los ministerios? Pero antes de iniciar con nuestro tema, acompáñenme a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Amado Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú solo la mereces. Padre amado, aquí estamos, Señor, mis hermanos y yo, puestos de acuerdo, Padre de la gloria, para presentarte este tiempo, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo sea quien esté ministrando durante este tiempo. Que la palabra, Señor, que salga de mis labios no sea por emoción ni voluntad humana, sino que sean por tu Santo Espíritu, conforme a lo que tú has establecido en tu palabra. Oramos, Señor, para que las vidas sean ministradas a través de este video, Señor. Los que lo ven ahora y los que lo verán en diferido, que tu Espíritu Santo esté trayendo luz a nuestros corazones y que podamos, Señor, corregir cualquier cosa que está mal y ser guiados por tu Santo Espíritu conforme a lo que tú has establecido en tu palabra. Oramos, Señor, y damos gracias también, Señor. Te pedimos, Padre, que toda interrupción de las tinieblas y que todo lo que pueda entorpecer este video, Señor, sea sujeto a los pies de Jesucristo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Bien, mis amados. Vamos entonces a iniciar nuestra exposición. Nuestro texto base está contenido en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículos 10 y 11. Efesios 4. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre me pasa lo mismo, que lo dejo aquí marcado y resulta que por razones ajenas a mi voluntad, pues no aparece, pero aquí estamos. Efesios 4, versículo 11, aleluya. Efesios 4, versículo 11. En adelante, lo voy a leer hasta el 14. Efesios 4, versículo 11 al 14, y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, no algunos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14.
escuchen bien, mis amados, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nos está advirtiendo la palabra, el apóstol Pablo nos advierte en esta carta a los Efesios que debemos tener mucho cuidado, ¿verdad?, con las falsas doctrinas. Pero también nos está instruyendo de que fue el mismo Jesucristo el que constituyó los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. El mismo Jesús. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que los llamados son directamente de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Más adelante vamos a seguir profundizando sobre este tema. Pero guárdenlo ahí, Efesios 4, del 11 al 14. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados, como siempre acostumbro, vamos a definir lo que es ministerio, porque muchos quizás no están claros en el concepto. Por eso ustedes ven que en el mundo secular también se habla de ministerios. Pero ¿qué es lo que quiere decir ministerio? El ministerio de defensa, el ministerio de educación. Pues en la iglesia del Señor, el Señor ha constituido Él mismo los ministerios que van a servir para enseñar, para edificar a su cuerpo, que es la iglesia, para que crezcan, para que maduren en la fe cristiana y lleguen a parecerse a ese varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra ministerio, ministerium, equivale a servicio. Ministro es una persona que realiza un servicio, que asiste o ayuda a otro. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra ministro para traducir mesharet, refiriéndose a alguien que está al servicio de una persona importante. ¿Y quién es más importante que nuestro Señor? Generalmente un gobernante o rey. Josué era servidor, mesharet, de Moisés. En Éxodo 24:13, ustedes lo pueden leer. Zabud, hijo de Natán, era ministro, mesharet, principal y amigo del rey Salomón. Primera de Reyes 4:5. Giesi era el sirviente mesharet de Eliseo. Segunda de Reyes 4:43. Servir en el santuario, que era lo que hacían los sacerdotes. Éxodo 28, 43, 39:1. Éxodo 28, 43 y Éxodo 39:1. Era un ministerio. En el Nuevo Testamento se traduce el término griego diáconos, equivalente a sirviente, ayudante, servidor. Es la palabra que aparece en Mateo 22:13, que dice los que servían. Cuando el Señor habla en parábola sobre una fiesta de bodas. Es la misma palabra que se utiliza en Juan 2:5, cuando en las bodas de Caná, María dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. El Señor Jesús enseñó: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Diáconos,
Mateo 20:26, el ministerio es para servir, no para ser servido. Pero lo que nosotros vemos en la actualidad es todo lo contrario, tanto en el mundo secular como en la mayoría de las congregaciones. Bendito sea el nombre del Señor. La idea neotestamentaria hace más énfasis en el carácter de servidor que en la rimbombancia de un título. Y a la gente le gustan mucho los títulos. Bendito sea el nombre del Señor. También los gobernantes, aún los no creyentes, son ministros, o sea, diáconos de Dios, porque es servidor de Dios para tu bien, dice Romanos 13:4. Los falsos maestros son ministros de Satanás que se disfrazan como ministros de justicia. Segunda de Corintios 11:14-15. Los apóstoles eran ministros de Cristo. Segunda de Corintios 3:6 y 6:4. También se traduce el término uperetes, que tiene la misma idea de servidor, pero con una connotación más humilde. Es alguien que está al servicio de otro, pero sin la dignidad de un gran oficio. Más bien para ayudarle en las cosas menudas, o sea, en las cosas pequeñas. Es la persona llamada ministro en Lucas 4:20, y enrollando el libro lo dio al ministro, que era quien tenía el deber de abrir y cerrar la sinagoga, sacar la Torá para su lectura y volverla a guardar después, así como ayudar al principal. Esto lo podemos ver con las personas que realizan cargos de ujieres en las congregaciones. Otra palabra es leitourgos, equivalente a servidor público, que se utiliza para decir que los ángeles son ministros de Dios para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Mis amados, tenemos millones de ángeles al servicio nuestro, de nosotros los herederos de la salvación. Hebreos 1:7-14. Pablo también la utiliza cuando dice para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Romanos 15:16. Aleluya. Dada esta explicación, mis amados hermanos, vamos a continuar con este tema. ¿Se heredan los ministerios? Vamos a hacer un recuento. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. A través de las escrituras sobre este tema. Ya nosotros leímos lo que dice Efesios 4 del versículo 11 en adelante hasta el 14, y lo puede leer hasta el 15. No importa, porque será de edificación. Pero entonces vamos a ver a través de la historia cómo la Biblia registra la posición del Señor sobre este tema, no la posición mía, ni la de ningún pastor o ministro. No, la posición del Señor. Veamos en el Antiguo Testamento el caso de Moisés y Josué. Eso lo pueden encontrar en Deuteronomio 34. Deuteronomio 34. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Deuteronomio 34, versículo 9. Dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, o sea, el Señor lo llenó, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Moisés le impuso las manos, la imposición de manos de que habla la palabra.
Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Aquí vemos que quien heredó la posición fue Josué. No fue ningún hijo de Moisés. Porque, vuelvo y repito, son llamados directos del Señor. El Señor es quien asigna y llama para el servicio del ministerio. Por eso no todos estamos llamados al ministerio, pero sí todos estamos llamados al ministerio de la reconciliación, a reconciliar al mundo con el Señor a través de Jesucristo. Ese es un ministerio que es para todos, pero servir como ministro en la iglesia del Señor no es para todos. No es con el dedo, no es empujando, no es por tráfico de influencia, no es por herencia, es por el llamado del Señor. Aleluya. Y seguimos. Eliseo y Elías. Primera de Reyes 19. Aleluya. Primera de Reyes 19. Yo siempre les digo, mis amados hermanos, que por favor, que ustedes busquen los textos bíblicos. En la Biblia en mano, yo estoy hoy usando la Reina Valera 1960. Aleluya. Entonces dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. 19 dice, llamamiento de Eliseo. Partiendo él de allí, o sea, se está refiriendo a Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces él, los bueyes, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi madre y a mi padre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Por qué? Porque los profetas en ese tiempo representaban al Señor. Era la voz de Dios hablando. Bendito sea el nombre del Señor. No ocurre como ahora que tenemos la palabra escrita. Y tenemos la voz del Hijo de Jesús, de su Santo Espíritu, que habla a través de la palabra. Y con esto no estoy negando los ministerios, porque el texto base habla de eso, pero hay mucho desorden en cuanto a esto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí vemos que el Señor llama a Eliseo. El Señor dirigió a Elías para que Eliseo fuera su sucesor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 al 15, podemos ver cómo Eliseo ejerce su ministerio profético. Vamos a ver otro caso en el Antiguo Testamento. Elí y Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Ustedes muchos han leído sobre este tema, porque aquí es donde
se registra el caso de Ana, ¿verdad? Cuando le pidió al Señor un hijo y el Señor se lo concedió y ella lo consagró al Señor. Pero lo importante es reconocer aquí que cuando una persona llamada por Dios se aparta del camino y no hace las cosas correctas, ya Dios tiene el sustituto y lo va preparando. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 2, versículo 11, y dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El hijo de Ana, Samuel, que fue profeta, juez y sacerdote. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero ¿por qué sucedió esto? Porque los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí se descuidó en enseñar a sus hijos sobre el Señor y en disciplinarlos. Y esto le costó que el Señor escogiera a Samuel y que además la lámpara se apagara en su familia porque no hubo más, terminó. En sus generaciones no hubo más sacerdotes. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Léanlo, mis amados hermanos, en el capítulo 2 ustedes van a ver las horrendas cosas abominables a Jehová que hacían los hijos de Elí. Aleluya. Aquí entonces vemos que el Señor escoge a Samuel. No escoge a ningún hijo de Elí. No es Elí quien los escoge y dije, ustedes ahora son los que van a ministrar. No. Eso está dentro de la soberanía absoluta del Señor, que Él mismo es quien llama al ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y seguimos. En primera de Samuel, capítulo 10, verso 7, Samuel unge a Saúl. ¿Pero por qué lo unge a Saúl como rey? Porque es el Señor quien lo guía. Después que el pueblo pide que le den un rey. Y Samuel se disgustó, inclusive se sintió muy triste y el Señor le dijo que le diera rey, que ellos iban a saber cuando le aplicaran impuestos y todas esas leyes y tributos. Porque no era a él a quien estaba rechazando, sino a él, a Dios mismo. Porque era una teocracia absoluta. Dios estaba gobernando a través de Samuel. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí vemos que Samuel unge a Saúl como rey. Él no está ungiendo a nadie como un familiar suyo como rey. Nosotros siempre tendemos a que nuestra familia se beneficie, pero nuestra familia no se va a beneficiar de las cosas que le corresponden absolutamente a Dios. Lo que debemos es orar para que Dios toque sus corazones. Y sí debemos instruirlos en la palabra de Dios para que sean hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lo más importante es ser hijos de Dios y cumplir con lo que Dios nos asigne. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En primera de Samuel capítulo 1 también vemos cómo el Señor desecha a Saúl y Samuel unge a David como rey, como sustituto de Saúl. Pero pasaron muchos años antes de que David pudiera ejercer su función como rey. Ustedes saben todas las persecuciones que tuvo por Saúl, que lo quería matar y todo ese tipo de cosas. Escudriñen las escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. También vemos en el Antiguo Testamento cómo David pasa el reino a Salomón. Porque había una promesa que Dios había dado a David.
de que nunca se apagaría la lámpara de su descendencia en Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y ustedes saben que David aconsejó a Salomón, pero Salomón, que era un hombre sumamente sabio, escritor de Eclesiastés y de los Proverbios, Salomón al final de sus días se contaminó por escoger mujeres paganas que rindieron culto a sus ídolos, a sus dioses paganos. Y él cayó en esa trampa de rendirle culto y hacerle templos a esos ídolos. ¿Y qué pasó, mis amados? A causa de eso, el reino, que era un solo reino, se dividió en dos, el reino de Israel y el reino de Judá. Y él quedó con Judá. ¿Por qué? Porque, mis amados, los pecados, la desobediencia a Dios traen consecuencias nefastas para nuestras vidas, y nuestras generaciones tienen que sufrir también por causa de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, mis amados, en el Nuevo Testamento, como dijimos en nuestro texto base, nosotros podemos ver que las funciones en la iglesia eran desempeñadas por personas a quien Dios llamaba directamente. Por eso Pablo, aún sin haber sido testigo ocular de Jesucristo, fue llamado directamente por el Señor para servir como ministro a los gentiles, predicando a Jesucristo. Y nosotros podemos ver a través de la Biblia que en la iglesia primitiva esas funciones eran desempeñadas siempre por llamamiento de Dios. Una cosa es que yo como pastor identifique el llamado que la persona tiene y le ayude a desarrollarlo. Esa es mi función o una de mis funciones del pastorado. Edificar, ayudar a crecer a las personas en su ministerio. Pero ¿qué sucede realmente en la actualidad? Que muchas veces, por desconocimiento de la palabra, por no aplicar las escrituras correctamente, y otras veces por deseos propios insanos, se pueden nombrar personas que no son llamadas al ministerio para desarrollar funciones propias del ministerio que le corresponde al Señor Jesucristo llamar directamente. Así nosotros vemos que los apóstoles tienen un llamado directo del Señor para plantar iglesias, para realizar una obra misionera. Y el apóstol se mueve en los dones del Espíritu Santo. En todos los dones del Espíritu se mueve el apóstol. Aleluya. Muchas corrientes dicen que no, que los apóstoles se terminaron. Dicen también que los profetas también utilizan mal un versículo diciendo que como dice la palabra de Dios, que los profetas fueron hasta Juan, pero el Señor Jesucristo se estaba refiriendo ¿a qué? Al Antiguo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor, porque el mismo Jesucristo fue profeta. Entonces, ¿a dónde dejamos este texto bíblico? De Efesios 4, del 11 al 15, vamos a decir. Los evangelistas tienen un llamado directo del Señor también, porque son personas a quien Dios va preparando y le pone una pasión extraordinaria por las almas. Cuando Dios llama a alguien al ministerio, lo prepara y
pero un amor hacia la palabra de Dios, porque nadie puede ejercer un ministerio del Señor sin conocer las Escrituras, sin que le haya sido revelada, sin conocer la palabra de Dios, porque va a cometer muchos errores. Va a ser un neófito que va a caer en manos y en lazos del diablo y va a arrastrar a toda una congregación a errores doctrinales. Alabado sea el nombre del Señor. Y podemos ver en estos tiempos, yo no estoy para atacar a nadie en particular, pero hay personas que dicen cuantos disparates que no son bíblicos, predicando, y así tienen muchísimos seguidores. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la gente tiene comezón de oír y no se concentra en la palabra de Dios, en estudiarla, en aplicarla a su vida, en pedirle al Espíritu Santo que se la revele. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el evangelista tiene un llamado directo del Señor. No es que yo le voy a decir a alguien, tú eres evangelista. Si no tiene el llamado, porque ese no va a hacer nada. Y si lo hace, lo va a hacer mal enfocado, porque no tiene el amor, la pasión por las almas que debe tener un verdadero evangelista que es llamado por el Señor. Aleluya. Los pastores. Nadie puede ser pastor porque alguien o un concilio le diga que es pastor. No, 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 no. El pastor es un ministerio llamado directo del Señor. Y tiene que reunir muchas condiciones y Dios lo va preparando. Tiene que ser un representante de Cristo que ama las ovejas, que no está buscando fama, que no está buscando dinero para hacer comercio de las ovejas, sino que las ama con el profundo amor de Cristo, que dio su vida por ellas. Aleluya. En esas condiciones, que le da el alimento fresco, que también se preocupa por sus necesidades físicas, así como de las espirituales, porque en él reina el amor de Cristo. El pastor es un maestro de la palabra, porque nadie puede pastorear si no conoce la palabra de Dios. No es porque yo sea pastora que mi esposo es pastor. No, ni mis hijos son pastores. Mis hijos tendrán, si Dios lo determina, un llamado, pero pueden ser personas del Señor. Puede ser un médico, un abogado, un ingeniero que le sirve a Dios con su trabajo, con su servicio, con su testimonio, y no está llamado al ministerio. Un hijo de un profeta no es profeta, tampoco. En la palabra de Dios vemos cómo el apóstol Pedro era apóstol, pero su esposa no era apóstola. Su esposa era una servidora de Cristo, una cristiana. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que, por ejemplo, la pareja de la persona que es llamada al ministerio tiene que apoyar con sus oraciones, con su respaldo al ministerio de su esposo, de su esposa, si son los llamados. No quiere decir que mi esposo es pastor. No, él es el esposo de la pastora y tiene que respaldar el ministerio con oraciones, con amor, ayudando en el servicio. Ojalá. Y con esto no estoy diciendo que un hijo del pastor no puede ser llamado al ministerio. No, 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 no. No me malinterpreten. Pero es un llamado directo de Dios. No es una herencia personal, no es un imperio mío. Pero el sistema babilónico imperante, como los hace ver que su torre de Babel es de ellos y que lo que hay ahí tiene que heredarlo sus hijos, sus familiares directos, no nadie más. Por eso vemos truncados, llamados ministeriales dentro de muchas congregaciones porque no los dejan pasar.
porque sencillamente no son familia directa del pastor o porque no están de acuerdo con el pastor en cosas que no son bíblicas. Entonces los rechazan. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mis amados, la iglesia es del Señor, la iglesia no es de ningún pastor. La iglesia es del Señor. Y los llamados al ministerio lo hace directamente el Señor. El Señor no me ha revelado a mí que mis hijos son pastores ni maestros. Pero sí, el Señor me ha revelado que son hijos suyos, que Él los guía y los cuida. Si Él los llama, amén. No está mal que yo declare palabras proféticas sobre mis hijos, pero es la voluntad del Señor la que prima. Es el llamado del Señor, es su soberanía. Es Él quien escoge. Él escoge, Él capacita, Él envía. Cuando una persona tiene un llamado ministerial, el Señor la va preparando en secreto hasta que ejerce el ministerio. Y la prepara de diferentes maneras y las procesa. Pero le pone un amor por las almas, le pone un amor especial por las escrituras, por la palabra de Dios, por el estudio de la Biblia. Nadie que no tiene amor por la palabra de Dios es llamado de Dios, porque ¿cómo va a ministrar? ¿Qué es lo que va a ministrar? Lo que le venga a la mente. Va a ministrar conforme a sus deseos o conforme a los deseos de lo que los están escuchando, no conforme a lo que está escrito, a la palabra escrita del Señor, única verdad absoluta, la palabra profética más segura en la cual debemos estar atentos, porque ahí todo está escrito. La palabra de Dios no cambia, permanece para siempre, es atemporal. La palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor, nos limpia, nos liberta. Porque cuando conocemos la verdad de su palabra, somos libres de todas ataduras y de todas corrientes de doctrinas erráticas, herejes, apóstatas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Maestros, ¿cómo puede alguien enseñar lo que no ha aprendido? ¿Cómo puedo yo escoger a alguien como maestro si no conoce la palabra de Dios, si no la ha escudriñado, si no la estudia? Porque no siente amor por ella. Entonces podemos ver que en muchas congregaciones hay maestros que no son llamados por Dios. Pero cuando una persona que no ha sido llamada por Dios al ministerio, ejerce un ministerio, tarde o temprano va a caer en lazos del diablo y va a hacer caer a los demás. Y otra cosa importante, su mensaje no llega porque le falta lo más importante, que es el Espíritu Santo a través de la palabra. Porque hay una unción sobre el que es llamado para hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Está la unción del Espíritu, que es quien hace las cosas. El Espíritu Santo te da esa preparación, esa capacidad para que la palabra llegue y penetre al corazón y haya cambios. Bendito sea el nombre del Señor. No es leer como un papagayo o aprendérmelo de memoria, porque si no he sido llamada para esa función, no va a producir el efecto, porque el mensaje no va a llegar como debe llegar. No va a tocar porque le falta el Espíritu que está detrás de esa palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, oro al Señor para que tus ojos sean abiertos, para que ponga amor a su palabra. Estamos en el tiempo del engaño, en tiempos muy difíciles y las cosas vienen de mal en peor.
Muchos quizás no quieren escuchar esto. Y uno les cae mal, porque les está hablando con la verdad y ellos prefieren escuchar otras cosas, otras doctrinas de errores. Ellos prefieren cargos rimbombantes, dinero. Pero el Señor suple todo lo que necesitamos, mis amados. Solo tenemos que confiar en Él y poner nuestra vida en sus manos. Porque en sus manos es que está nuestra vida si somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo. Y vamos a tener aflicciones, pero confiemos en Cristo porque Él venció y nosotros también venceremos. La vida de un ministro del Señor es una vida llena de pruebas, de tribulaciones, pero de victorias, porque nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, para que usted pueda edificar a otros sobre lo que el Señor es, su esencia y lo que Él hace. Él es todopoderoso. Y le dio toda la potestad a Jesucristo para que en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. Y delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y el tiempo se acorta, mis amados hermanos. Tenemos que abrir los ojos y consagrarnos al Señor y dejar estar escuchando doctrinas de errores solamente porque me agradan a mí, que me hablen de jipeta, de carro, de cargo, de funciones, porque yo soy fulano. Cuando hemos visto claramente en la palabra que los ministerios no se heredan y que ministro quiere decir servir. El mejor ejemplo de servicio lo tenemos en el Señor Jesucristo. Y sus discípulos siguieron sus enseñanzas y llegaron a ofrendar sus vidas por la causa de Cristo. Y yo pregunto, tú que dices que eres llamado al ministerio, ¿dónde está tu preparación? ¿Dónde está tu servicio? ¿Dónde está tu amor por el Señor y por las almas? ¿Qué estás dispuesto a entregar por Él? Porque muchos entregan su alma a Satanás a cambio de dinero. Pero este reino no es físico, es espiritual. Y el poder y la autoridad que te da someterte a la autoridad de Dios, a la obediencia a su palabra, eso es lo que puede vencer a los principados y potestades en el nombre de Jesucristo. No puedes usar un nombre. Si no tienes el carácter de Cristo, no puedes usar el nombre de Cristo porque tú eres su representante. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que ser carta leída. Tenemos que reflejar a Cristo en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos. Si realmente somos sus representantes. Es tiempo de despertar. El tiempo se agota. Y el reinado del anticristo está a punto de ocurrir. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás preparado para lo que viene? Muchos solamente están pensando que van a ser arrebatados. Pero ¿qué tú estás haciendo para llevar a otros a Jesús? Para enseñar la verdad a la multitud. Tú no sabes realmente, porque hay muchas corrientes. Pretribulacionista, que es antes de la tribulación, otros que es en el medio de la tribulación y otro que es después. Yo me voy a reservar por ahora mi posición al respecto. Lo que sí puedo decirte es que siempre debemos estar preparados.
porque como en los días de Noé, así será la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y muchos están totalmente desenfocados de Dios y enfocados en este mundo, en lograr solamente cosas que perecen. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, mi amado hermano, mi exhortación es que estudies las Escrituras y que sepas que si tienes un llamado de Dios, ya Él ha tratado contigo. Y tienes que prepararte para poder ejercer ese llamado como Dios lo indica. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a dar un saludo muy especial a mi amada Jessie Cuenta de México, a mis hermanos de México, de los Estados Unidos, de Bolivia, de Argentina, a muchos que ven los videos y no se suscriben. Gracias a cada uno de ustedes, gracias por los comentarios. Por favor, compartan, comenten. Hay un gozo grande en el Señor cuando nuestras vidas son transformadas a la imagen de Cristo. Cuando vamos creciendo en el Señor cada día. Y es mi oración que así suceda con cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Suscríbanse al canal. Hay muchos que ven los videos y no se han suscrito. Un gran porcentaje. Quizá los más son los no suscritos. Y oren por este ministerio. Porque no es fácil, mis amados. Grabar sin las condiciones. Aquí estoy yo asfixiándome de un calor. Pero lo hago por amor a Cristo, por instrucciones del Señor. Y es una lucha campal. Una lucha grande para yo poder grabar, mis amados hermanos. Pero aquí estamos, para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No lo hacemos por fama, no lo hacemos por dinero, lo hacemos por amor a Cristo. Dios les bendiga rica y poderosamente y hasta la próxima. Un abrazo en el Señor. Les amo.